Fue intensa, misteriosa y temida. Irma Serrano, la mujer que convirtió el escándalo en arte y el deseo en poder conocida por todos como la Tigresa. Durante más de 6 décadas, fue un torbellino de pasión y controversia, actriz, cantante política, dueña de un carácter que ningún hombre logró domar. Pero al final de su vida no fueron sus amores con presidentes ni sus guerras con la prensa lo que estremeció a México. Fue algo mucho más profundo, un secreto que había guardado entre sus sombras por más de medio siglo. Un nombre que nunca dejó de dolerle: Javier Solís. El ídolo de voz aterciopelada, el último de los 3 gallos de México, muerto a los 34 años, en circunstancias que jamás se aclararon del todo. Antes de morir, Irma rompió el silencio y confesó la verdad que durante décadas se susurró en camerinos, estudios y redacciones. Una verdad que podría cambiar para siempre lo que el país creía saber sobre la tragedia que cerró una era dorada del bolero ranchero. Quédate, porque lo que Irma Serrano reveló antes de cerrar los ojos por última vez no fue solo una historia de amor. Fue una advertencia envuelta en lágrimas, poder y destino. En la madrugada del 1 de marzo de 2023, México amaneció con un silencio extraño. Los noticieros interrumpieron su programación habitual para anunciarlo. Irma Serrano, la Tigresa, había muerto a los 89 años en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La Asociación Nacional de Intérpretes de México lo confirmó con un comunicado solemne, y el país entero pareció detenerse por un instante. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos, decía el mensaje mientras Foro TV informaba que la causa fue un infarto fulminante. La partida de Irma no era solo el final de una vida larga, era el cierre de una era. Nacida el 9 de diciembre de 1933 en Comitán, Chiapas, Irma Consuelo Cielo Serrano Castro fue una fuerza de la naturaleza que rompió las reglas de su tiempo. Comenzó como bailarina en ferias locales y poco después conquistó la Ciudad de México con su voz rasgada y su energía indomable. En la década de los 60 grabó canciones que se convirtieron en himnos del dolor y la rebeldía: Nada gano con quererte, canción de un preso, El amor de la paloma negra, mientras el público la aclamaba por su ferocidad sobre el escenario. Fue también una de las pocas mujeres que se abrió paso en el cine de oro mexicano, protagonizando películas como Santo contra los zombies y La Martina, donde su presencia eclipsaba incluso a los héroes de capa y sombrero. Pero Irma Serrano no era solo una artista, era un terremoto social. Su vida sentimental se convirtió en la comidilla de los tabloides. Su romance con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, en pleno mandato de 1964 a 1970, sacudió a la clase política mexicana. Él casado y poderoso, ella indómita y provocadora. Años después, en sus memorias, Irma admitiría que aquel amor fue tóxico, secreto y peligroso, pero también el que la marcó para siempre. Con la misma audacia con la que enfrentó los escenarios en los 90, dio el salto a la política, ganó un escaño en el Senado representando a Chiapas y utilizó su poder para defender causas rurales y culturales, aunque su estilo frontal la llevó a más de una batalla pública. Su magnetismo nunca se apagó. En los 2000 volvió a los titulares, esta vez por sus relaciones con hombres mucho más jóvenes, como el empresario Patricio Zambrano y el conductor Alfonso de Nigris, 40 años menor. Lejos de esconderse, Irma aparecía en programas de televisión vestida con pieles, joyas y maquillaje teatral, proclamando que una mujer libre no envejece, se transforma. Compró el mítico Teatro Frou Frou en el centro de la capital y lo convirtió en un templo del arte erótico y la irreverencia, produciendo obras que la Iglesia calificó de pecaminosas y la crítica de revolucionarias. En sus últimos años, ya retirada en Chiapas, su figura seguía siendo parte de la memoria colectiva. Había pasado más de 60 años en el ojo público
acumulando decenas de películas, álbumes, polémicas y leyendas. Cuando murió, las redes se inundaron de videos antiguos. Irma cantando entre velas, Irma desafiando periodistas, Irma sonriendo como si el tiempo no existiera. Actrices, senadores y cantantes la llamaron pionera, valiente e indomable. Pero detrás de los homenajes, otra historia comenzaba a tomar fuerza. Porque antes de morir, Irma Serrano rompió el silencio que había guardado por más de medio siglo. Una confesión privada casi susurrada que involucraba al hombre que definió una generación, Javier Solís, el rey del bolero ranchero, muerto misteriosamente en 1966 a los 34 años. Durante décadas, los rumores sobre un romance secreto entre ambos habían circulado como un eco que se negaba a morir. Y ahora, después de tanto tiempo, Irma había confirmado lo impensable, que su vínculo con Javier no fue solo admiración. Fue un amor prohibido que pudo haber cambiado el curso de sus destinos. Y fue entonces, con voz cansada pero firme, cuando Irma Serrano habló de él, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Javier murió por algo más que una operación fallida, dijo. Y con esas palabras reabrió una herida que México creía cerrada desde hacía más de medio siglo. El 19 de abril de 1966, el país se paralizó. Los noticieros interrumpieron sus transmisiones para confirmar lo impensable. Javier Solís, el rey del bolero ranchero, había muerto a los 34 años. El hombre de voz aterciopelada, aquel que hacía llorar incluso a los más duros con canciones como Sombras y Si Dios me quita la vida, se apagaba en la cima de su gloria. La versión oficial fue simple y aparentemente lógica: complicaciones tras una cirugía de vesícula biliar, un desequilibrio electrolítico y un paro cardíaco inesperado. Pero detrás del parte médico había un hombre agotado, enfermo y rodeado de presiones. Su verdadero nombre era Gabriel Siria Levario, nacido en Tacubaya, un barrio obrero de la Ciudad de México. Desde niño conoció la pobreza y la pérdida. A los 9 años ya trabajaba en una carnicería, donde los clientes lo escuchaban cantar entre cuchillos y tablas de madera. Aquella voz, nacida entre el ruido y el sudor, terminaría llenando teatros de todo el continente. Entre 1960 y 1966 grabó más de 370 canciones, protagonizó 30 películas y realizó giras por toda América Latina. Su agenda era inhumana. Dormía apenas 3 horas al día, vivía entre aeropuertos y sets de filmación y aún así encontraba fuerzas para sonreír frente a las cámaras. Cuando el dolor abdominal comenzó a volverse insoportable, los médicos le recomendaron descanso absoluto. Pero Javier, terco y perfeccionista, siguió cantando. Tenía contratos, compromisos y sobre todo una promesa pendiente: grabar un álbum que lo consagraría como el Frank Sinatra mexicano. El 13 de abril de 1966 fue ingresado al Hospital Santa Elena. Los doctores insistieron en una cirugía inmediata. El procedimiento, realizado por el médico Francisco Subiría, fue anunciado como un éxito. El país respiró aliviado. El 18 de abril, Javier parecía recuperarse. Sonreía, comía pequeñas porciones, incluso bromeaba con las enfermeras. «Ya casi salgo de esta», les dijo. Pero esa promesa nunca se cumplió. A las 5:45 de la mañana del 19 de abril, su corazón se detuvo. Una enfermera relató que lo vio incorporarse en la cama, llevarse la mano al pecho y susurrar: «¡Ay, Dios mío!». Fueron sus últimas palabras. Intentaron reanimarlo durante minutos eternos, pero fue inútil. En cuestión de segundos, México perdió a una de sus voces más queridas. La explicación que se ofreció al público fue casi insultantemente simple: Javier había bebido agua o masticado hielo cuando no debía. Pero esa versión jamás convenció a nadie, ni a los médicos alternativos que lo trataron antes de la cirugía, ni a sus amigos más cercanos. Algo no encajaba. Su cuerpo, su historial médico y las inconsistencias en los reportes oficiales
eran demasiadas para pasar desapercibidas. Irma lo sabía, y en su confesión final dejó claro que aquel desenlace no fue un accidente, sino el punto final de una historia que había comenzado mucho antes en los camerinos, donde el amor y el peligro compartían el mismo rostro. Las dudas no tardaron en multiplicarse. Apenas unos días después del funeral, los medios comenzaron a destapar lo que parecía una cadena de errores, omisiones, o algo mucho más oscuro. Manuel Trillanes, médico homeópata y amigo personal de Javier Solís, rompió el silencio en una entrevista con El Universal. Con la voz aún quebrada por la incredulidad, negó categóricamente que el hielo o el agua fueran responsables de la tragedia. Eso no lo mató, dijo. Lo que lo mató fue algo que nadie quiso ver. Trillanes relató que había visitado a Javier la tarde del 18 de abril de 1966, apenas unas horas antes de su muerte. Lo encontró pálido, sudoroso, con un dolor insoportable. «Sácame de aquí, me siento muy mal», le suplicó el cantante aferrándose a su brazo como quien pide auxilio. Según el especialista, los síntomas eran evidentes: peritonitis avanzada, una infección abdominal mortal si no se trata a tiempo. Pero en el hospital nadie parecía tomarlo en serio. La historia dio un giro aún más inquietante cuando se descubrió que el doctor Francisco Subiría, quien había practicado la cirugía, no contaba con licencia de cirujano. No estaba registrado como especialista en los archivos del Colegio Médico Nacional. ¿Cómo se le permitió operar a una de las figuras más importantes del país? ¿Quién lo autorizó? Nadie lo sabía. Peor aún, el expediente clínico de Javier Solís desapareció misteriosamente. No había informe completo, ni registro de autopsia, ni documentos oficiales. Solo un certificado de defunción genérico y un silencio que olía a miedo. El público, que hasta entonces había aceptado la versión oficial, empezó a dudar. Las revistas hablaban de negligencia médica, los locutores insinuaban encubrimiento político y los fans se preguntaban en voz alta cómo un hombre joven, fuerte, idolatrado en todo el continente, podía morir tras una operación rutinaria. En los cafés, en las redacciones, en los estudios de grabación, la pregunta se repetía como un eco. ¿Murió Javier Solís por un error? ¿O alguien quiso que muriera? Irma Serrano conocía esas sospechas, y en su confesión final se atrevió a afirmar lo que muchos callaban, que detrás de aquella muerte había algo más que incompetencia médica. Había poder, celos y una advertencia silenciosa dirigida a ella. La noticia cayó como un relámpago sobre un país que aún veneraba su voz. El 19 de abril de 1966, México entero se detuvo. Las estaciones de radio interrumpieron la programación y comenzaron a sonar una tras otra las canciones de Javier Solís Sombras Payaso, En mi viejo San Juan, Si Dios me quita la vida. Las emisoras repitieron su nombre entre lágrimas, y por unas horas el país entero pareció hablar solo de él. Las tiendas de discos reportaron agotadas todas las copias en cuestión de horas. En la XW, los locutores recibían llamadas de oyentes que no podían contener el llanto. En las calles los mariachis improvisaban serenatas en su honor. Nadie recordaba una conmoción similar desde la muerte de Pedro Infante en 1957 o la de Jorge Negrete en 1953. Con Javier partía el último de los tres gallos de México, la Trinidad dorada del cine y la canción ranchera. El funeral en el Panteón Jardín de la Ciudad de México fue una escena casi bíblica. Desde la madrugada, miles de personas formaron filas interminables bajo el sol. Se desplegó personal militar para contener la multitud, pero el dolor era incontrolable. Hombres de sombrero lloraban sin vergüenza, mujeres de luto sostenían retratos suyos contra el pecho. Cuando el féretro apareció cubierto con la bandera mexicana y flores blancas, los presentes comenzaron a cantar Sombras nada más, como si con cada verso intentaran traerlo de regreso. El caos se volvió devoción.
más de 15.000 personas asistieron a la despedida. Algunos treparon los muros del cementerio, otros se desmayaron por la emoción. En Lima, Perú, los periódicos informaron que 2 jóvenes intentaron quitarse la vida al enterarse de la noticia. En Buenos Aires los teatros guardaron minutos de silencio. En Guadalajara las escuelas suspendieron clases durante un día. El país entero vistió de negro. El duelo fue tan profundo que las ventas de sus discos se triplicaron en una semana y Columbia Records declaró aquel año como el más triste y el más exitoso de su historia. En cada casa, su voz sonaba como si aún estuviera vivo. Era más que un cantante. Era un símbolo nacional, un reflejo del alma mexicana. Pero entre la multitud que lloraba, había una mujer que no podía hacerlo en público. Irma Serrano, escondida detrás de un velo oscuro, observaba desde lejos mientras su pecho ardía en silencio. Nadie sabía que ella lloraba no solo al ídolo, sino al hombre que amó en secreto. Y fue en esa soledad donde nació su mayor carga, el arrepentimiento de no haber podido salvarlo, de no haber gritado la verdad a tiempo. Años después, confesó que aquella mañana del funeral sintió que moría con él, porque el país perdió a su ídolo, pero ella perdió al único hombre que realmente desafió su fuego. Una confesión. Eso fue lo que finalmente cambió el curso de una historia que durante décadas había permanecido sepultada bajo rumores y medias verdades. Lo que verdaderamente estremeció a México no fue solo cómo murió Javier Solís, sino por qué. Su partida repentina y envuelta en contradicciones se convirtió en uno de los enigmas más persistentes de la cultura popular. Oficialmente se habló de complicaciones posquirúrgicas, pero con el paso del tiempo, esa versión comenzó a desmoronarse. Lo que quedó fue un vacío lleno de susurros, traición, amor prohibido y poder político. Durante años los fanáticos de Solís y los cronistas del espectáculo repitieron la misma pregunta en voz baja. ¿Qué lo unía realmente a Irma Serrano, aquella mujer magnética y temida, a partes iguales? En los pasillos de los estudios de grabación, los técnicos juraban haberlos visto juntos en la madrugada. Los periodistas decían que se enviaban cartas cifradas. Los músicos aseguraban que entre ellos existía una pasión que podía sentirse en cada nota cuando Javier cantaba Sombras. Ninguno lo confirmó, ninguno lo negó. Ambos estaban en la cúspide de su fama durante los años 60. Él, el ídolo del pueblo con una voz que derretía corazones. Ella, la estrella indomable del cine y la canción ranchera. Sus caminos se cruzaron en una entrega de premios en 1964, y según algunos testigos, esa noche fue el comienzo de algo que ni la censura ni el miedo pudieron apagar. Era una relación que se movía entre los escenarios y la oscuridad, entre la adoración y el peligro. Porque Irma en aquel tiempo no era una mujer libre. En su confesión final, relató que también mantenía una relación con un político mexicano de alto rango, un hombre poderoso, celoso y posesivo, acostumbrado a controlar cada detalle de su vida. Lo vigilaba todo: con quién hablaba, dónde cantaba, qué papeles aceptaba. Cuando se enteró de su cercanía con Javier, su reacción fue inmediata y aterradora. «No te das cuenta de con quién te estás metiendo», le habría dicho a ella una noche con voz helada. Desde entonces, los encuentros entre Irma y Javier se volvieron más discretos, casi imposibles. Aún así, ellos continuaron viéndose en secreto, arriesgándolo todo por un amor que crecía a la sombra de la amenaza. Irma lo describió como un fuego que no se podía apagar, aunque sabíamos que podía quemarnos vivos. Esa pasión que comenzó como un refugio, pronto se convirtió en una condena. Y lo que sucedió después marcaría para siempre el destino de ambos. Porque cuando el poder se siente traicionado, el castigo no tarda en llegar. Irma Serrano lo dijo sin titubear, con esa mezcla de dolor y desafío que la acompañó toda su vida. A Javier lo amenazaron. El político, aquel hombre poderoso que la controlaba desde las sombras,
descubrió el romance y no soportó la idea de ser reemplazado por un cantante popular. Según el testimonio de Irma, lo llamó a solas una noche y le dio un ultimátum frío y directo: aléjate de ella o pagarás las consecuencias. Pero Javier Solís no era un hombre que se doblegara ante el miedo. Era romántico impulsivo y sobre todo fiel a lo que sentía. A pesar de las advertencias, continuó viéndola en secreto. La acompañaba a fiestas, la visitaba en su casa de la colonia Roma y hasta escribió versos que nunca grabó dedicados a una mujer imposible de olvidar. Era su manera de desafiar el poder de demostrar que el amor no se negocia, aunque ese amor lo llevara a la ruina. Según Irma, todo cambió una noche de principios de abril de 1966. Asistieron juntos a una reunión social donde el ambiente era tenso, lleno de miradas y silencios incómodos. Al salir del evento, Javier fue interceptado por varios hombres no identificados. Lo golpearon brutalmente, concentrando los ataques en el abdomen, justo donde ya sufría de los cólicos biliares que lo habían torturado durante años. Nadie lo denunció, nadie lo mencionó en los periódicos. Pero Javier, días después, le confesó a Irma con voz débil: «Me duele por dentro como si algo se hubiera roto». A los pocos días el dolor se volvió insoportable. Fue entonces cuando lo internaron en el Hospital Santa Elena. La operación que debía salvarle la vida terminó convirtiéndose en su sentencia. Según Serrano, aquel ataque había dañado órganos internos y provocado una infección que los médicos confundieron con un simple cálculo biliar. La cirugía solo aceleró el desenlace. La convicción de Irma era absoluta. Javier no murió por masticar hielo ni por un error médico. Murió por lo que le hicieron antes de llegar al hospital. Lo dijo con lágrimas en los ojos. Eso fue solo lo que le contaron al público. La verdad estaba manchada de miedo y poder. Su confesión reabrió un misterio que por décadas había flotado en el aire como un secreto a voces. ¿Por qué colapsó un artista joven y saludable después de una operación de rutina? ¿Por qué desaparecieron sus expedientes médicos? ¿Por qué se permitió operar a un doctor sin licencia? ¿Y por qué nunca se abrió una investigación formal? Las preguntas quedaron suspendidas en el tiempo, pero la más escalofriante fue inevitable. Fue Javier Solís asesinado no en una cama de hospital, sino como víctima de una venganza política. Canales de investigación y periodistas retomaron el caso. Programas como El Dorado Investigador reconstruyeron los hechos y encontraron coincidencias entre el relato de Irma, los síntomas médicos y las inconsistencias documentales. Nada pudo probarse, pero todo encajaba demasiado bien. Irma Serrano se fue de este mundo con esa certeza clavada en el alma, que el amor que compartió con Javier no solo fue prohibido, sino también mortal. Han pasado casi 60 años, y aunque ambos, Javier Solís e Irma Serrano, ya descansan en silencio, su historia se niega a morir. Es un eco que todavía vibra entre los discos de vinilo, las pantallas de cine antiguo y las voces de quienes se niegan a olvidar. Javier sigue siendo el rey indiscutible del bolero ranchero, un hombre cuya voz parecía nacer del alma misma de México. Entre 1961 y 1966 dominó las listas con himnos eternos: Sombras, Si Dios me quita la vida, Payaso llorarás. Días antes de su muerte cantó Perdóname mi vida en vivo por televisión con el rostro pálido, los ojos vidriosos, la voz quebrada por un dolor que parecía venir de algo más profundo que su enfermedad. Ese mismo mes estaba muerto. Y sin embargo, con la última confesión de Irma Serrano, su partida dejó de ser solo una tragedia médica para convertirse en un símbolo trágico de amor y poder. Ya no se trata simplemente de un artista que murió demasiado joven, sino de un hombre que quizás se atrevió a amar a la mujer equivocada, en el momento equivocado, bajo la mirada del poder que nunca perdona. Es una historia que puede no probarse jamás, pero tampoco podrá borrarse de la memoria colectiva.
nacido como Gabriel Siria Levario en 1931 en el humilde barrio de Tacubaya. Javier conoció la lucha desde la cuna. Su madre lo abandonó siendo un bebé y fue criado por su tío Valentín y su esposa Ángela, quienes lo educaron con más amor que recursos. A los 9 años ya trabajaba mecánico panadero, pastelero, carnicero. En la carnicería La Providencia, mientras cortaba carne, los clientes lo escuchaban cantar. Fue ahí donde un grupo de mariachis lo descubrió y lo llevó a la Plaza Garibaldi, cuna de los sueños y los desengaños de México. Su carrera comenzó por necesidad, no por ambición. En 1948 participó en su primer concurso de radio y poco después fue contratado por el general Rafael Ávila Camacho. En esos años usaba el nombre artístico Javier Luquín, sin imaginar que el destino le tenía reservado un lugar junto a los más grandes. Su gran oportunidad llegó cuando Julito Rodríguez de Los Panchos lo presentó al productor Felipe Valdés Leal de Discos Columbia. En 1959 grabó Llorarás, llorarás y todo cambió. Dejó de ser un imitador de Pedro Infante para convertirse en una leyenda con voz propia melancólica, poderosa, infinita. Entre 1956 y 1966 grabó más de 370 canciones, protagonizó 30 películas y realizó giras por México y Estados Unidos. Recibió discos de oro, de platino y fue una figura habitual en la emisora XW. Su carisma envuelto en trajes de charro bordados en oro se volvió parte del alma nacional. Los críticos decían que tenía la melancolía de un poeta y la elegancia de un caballero. Los campesinos lo llamaban nuestro hermano. Y él, humilde, se negaba a ser llamado ídolo. No soy cantante, decía, soy cancionero. En 1966 preparaba un nuevo álbum dedicado a los compositores puertorriqueños Rafael Hernández y Pedro Flores. Había grabado 6 de las 8 canciones cuando la muerte lo alcanzó. Se hablaba incluso de una posible colaboración con Frank Sinatra, un sueño que quedó suspendido en el aire como tantas cosas en su vida. Hoy su voz aún suena en los bares de barrio, en las casas de los abuelos, en las noches de nostalgia que parecen no tener fin. Su música cruzó generaciones y fronteras, de México a Colombia, de Perú a Argentina. Fue y sigue siendo el último de los gallos, el eco de una época en que la pasión dolía, el amor mataba y las canciones curaban lo imposible. Y así, con la confesión final de Irma Serrano, el mito renace. Porque si sus palabras son ciertas, entonces la muerte de Javier Solís no fue un final, sino una advertencia eterna que hasta los amores más puros pueden morir bajo la sombra del poder. Pero la pregunta queda suspendida como una nota que nunca termina de apagarse. ¿Fue realmente Javier Solís una víctima del amor? ¿O solo un hombre atrapado en los secretos que eligió cantar? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir descubriendo las verdades ocultas detrás de las leyendas que hicieron historia.